Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy hablaremos en torno del libro La enseñanza en la Cuarta Revolución Industrial, publicado por la editorial Pearson, México. Y para conversar sobre esta obra, tenemos como invitada a una de sus autoras, a Elisa Guerra, quien es licenciada en educación preescolar y cuenta con dos maestrías, una en educación con especialidad en procesos de enseñanza-aprendizaje por el TEC de Monterrey y la segunda maestría en estudios especializados de educación por la Universidad de Harvard. Elisa Guerra fue reconocida con el premio Alas Beat 2015 en la categoría de Mejor Educadora en América Latina y el Caribe y es integrante de la Comisión Internacional de UNESCO que elaboró el reporte global Reimaginar nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación. Elisa Guerra fue una de las 50 finalistas por 2 años consecutivos, 2015 y 2016, al Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la Docencia. Eh, Ha publicado más de 25 libros de texto e infantiles para alumnos y maestros y es fundadora del Colegio Valle de Filadelfia, con presencia en 5 países de Latinoamérica. Elisa, muchas gracias por hacernos un espacio en tu agenda para poder estar con nosotros. Anselmo, estoy encantada de esta oportunidad de poder platicar contigo y con tu audiencia, que son maestros, docentes, colegas. Hola, colegas, hola a todos. Gracias, Elisa. Y bueno, pues vamos sin más preámbulo, vamos a iniciar, Elisa. Quiero iniciar esta conversación con una pregunta que recorre todo el libro en el que tú participaste. Eh, ¿Cuáles son esas nuevas formas de enseñar y aprender que están sugiriendo para adaptarse a esta cuarta revolución industrial? Gracias, Anselmo. Mira, yo tengo conmigo la versión del libro en inglés, que fue la original, la primera. Y te cuento que cuando este librito salió, que lo publicamos con Routledge, una editorial en Reino Unido, un grupo de 6 docentes, entre los cuales me incluyo. Bueno, pues esto fue publicado en 2017, o sea, todavía 2 buenos añitos antes, casi 3, del inicio de la pandemia. Pero ya desde entonces veíamos que venía como todo en cristalería, todo el tema de la tecnología en la educación. Todavía no sonaba tanto el tema de la inteligencia artificial, pero sí, por supuesto, pues todo lo que da su característica a la cuarta revolución industrial, que era ya no solamente el Internet, sino la interconexión entre diferentes dispositivos, y pues sí, una inteligencia digital que estaba cada vez avanzando con pasos más fuertes. Entonces, muchas de las cosas que pusimos en el libro, que escribimos en el libro, son vigentes todavía el día de hoy, pero otras sospecho que habrán cambiado muchas cosas, sobre todo después de la pandemia. Te pongo como ejemplo, cuando les preguntamos a docentes alrededor del mundo, que nos contestaron docentes de más de 15 países, qué tanto usaban la tecnología, pues el uso todavía era bastante limitado. O sea, hoy yo creo que es muy, muy, muy difícil que un docente te diga que cero tecnología, ¿no? Y será un número muy reducido de docentes que quizá no lo hagan o no tengan acceso. De entrada, pues así estuvimos todos en la pandemia. En aquel entonces todavía no era así y muchos docentes que usaban la tecnología reportaban que lo hacían por propia voluntad, no porque fuera algo que la escuela favorecía o imponía o facilitaba. En muchos casos eran ellos mismos con sus propios intereses. Entonces yo creo que hay muchas cosas que han cambiado y creo que sería interesantísimo repetir esa encuesta y ver cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, finalmente los retos que tenemos
siguen siendo los mismos y se han agregado algunos nuevos. Ya para cuando publicamos el libro, ya sabíamos de la existencia de la crisis global del aprendizaje, el hecho de que a pesar de que para ese entonces teníamos el mayor porcentaje en la historia de la humanidad de niños y jóvenes dentro de las aulas, todavía con muchos millones por fuera, pero menos en proporción que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Ahora el problema era que aprender no necesariamente llegaba de manera automática al estar en la escuela. Estar en la escuela y aprender ahora resultaba que no era lo mismo. Y que tenemos incluso el día de hoy más, niños y jóvenes que a los 10 años y todavía a los 15 años, uno de cada dos en aquel entonces, parece ser que 7 de cada 10 ahora en países de ingresos medios y bajos como América Latina, no pueden comprender un texto simple, ¿no? Entonces, imagínate hablar de tecnología y de revolución industrial cuando muchas veces no tenemos todavía los aprendizajes fundamentales. Entonces, bueno, lo que obliga es pensar cómo la tecnología puede realmente ser un poder catalizador para ayudarnos a resolver o a mejorar estas situaciones, eliminar o reducir la brecha de equidad de logro, ayudar a mejorar la comprensión lectora, disminuir la carga de los docentes, en lugar de que venga a exacerbar las inequidades ya presentes, ¿no? Y un poquito de eso trataba el libro. Y bueno, pues esto sigue evolucionando muchísimo. Sí, claro. Y ya que lo mencionaste, Elisa, en tu opinión, ¿cómo afecta la tecnología al aprendizaje de nuestros estudiantes? Y sobre todo, con tu experiencia, ¿qué estrategias recomiendas para equilibrar su uso dentro del aula o dentro de las escuelas? Ok, como en todo, hay siempre dos posturas, ¿no? Siempre tenemos los que son muy optimistas, los que son adopters de la tecnología y por otro lado, los que son más renuentes, los que incluso la voltean a ver con malos ojos. Y esto es completamente normal y se da pues en todas las esferas. La educación no es la excepción. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los docentes es que pensamos en la tecnología como todo o nada, o le entro de lleno o le abro la puerta para que entre a mi aula y lo invada todo, o de plano le cierro y pongo ladrillos y concreto para que no pueda entrar y en esta aula no nos toque, ¿no? Y yo creo que ninguna de las dos, eh, de los dos polos, es el mejor, pensando en los resultados que pudiéramos tener con nuestros estudiantes. Entonces, lo primero sería que los docentes nos animemos a pensar en la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, que es la que está ahorita en boca de todos, como algo con lo que no necesariamente nos tenemos que casar ni divorciar, ¿no? Que podemos llevar una relación de amistad con derechos, por decirlo de alguna manera, y que empecemos por evolución y no por revolución, ¿no? Que nos demos el permiso de nosotros mismos irla conociendo, irla probando, porque nos guste o no, queridos docentes que nos escuchan, pues ya está aquí. Y ahora pues hay que entrarle. Por otro lado, quienes están muy asustados sobre, bueno, pues todas estas malévolas posibles consecuencias de la tecnología, tenemos también que recordar que la tecnología no es como un monstruo de 7 cabezas que salió del mar para devorarnos y que tenemos que aprender a domar, ¿no? La tecnología, toda la tecnología es un invento humano, nosotros la inventamos y nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad de regularla para poder utilizarla en beneficio de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. En cuanto a los estudiantes, pues bueno, por supuesto que la tentación de utilizar la tecnología es muy alta. La tecnología está diseñada para que sea incluso adictiva, para que estemos pegados al telefonito todo el tiempo. Nos está estimulando constantemente, nos está demandando constantemente y ya todos vivimos con el teléfono como un apéndice. Pero, ¿cómo podemos utilizar este poder para nuestro beneficio? Los estudiantes, pues todavía, los que son muy jovencitos, los que son niños,
sus cerebros están en desarrollo, ¿no? Entonces corresponde más a los adultos a imaginar y hacer la ingeniería de cómo utilizar este potencial sin dañar. Hay un libro muy interesante, Anselmo, que me gustaría recomendar a los docentes que nos escuchan. Es un libro que salió este 2024, se llama en inglés Wise Words, no sé si ya salió en español, supongo que sí, en español quizá el título sería Palabras Sabias, y es precisamente el uso de la inteligencia artificial en el aula. El autor del libro es Salman Khan, que como ustedes saben es el fundador de Khan Academy. O sea, Salman Khan es el gurú de la tecnología educativa, de la tecnología en la educación. Él tuvo acceso a esta tecnología que se estaba desarrollando, al ChatGPT, a toda esta situación de la inteligencia artificial específicamente en el área del lenguaje. Y entonces, bueno, pues fue trabajando con los desarrolladores para ver maneras en que pudiera incorporarse en el aula. Y el libro es un viaje muy interesante de cómo él ha utilizado estas nuevas herramientas dentro de Khan Academy. Y es algo que a lo mejor algunas ideas podremos emular más fácilmente que otras, pero me parece como una ruta bastante interesante que nos puede ayudar a todos los que estamos interesados en el tema, pues adentrarnos en estas aguas oscuras. ¿No? Gracias por la recomendación, Elisa. Estoy seguro que todos los docentes, alumnos, pedagogos y funcionarios que van a ver este programa estarán interesados en leer ese texto, ese libro que tú nos recomiendas. Y aprovechando tu expertise y tu presencia, Elisa, quiero preguntarte, cambio un poco el tema de la tecnología a esta otra parte que creo que también es fundamental en esta cuarta revolución industrial, el papel del juego. En tu opinión, Elisa, ¿cuál es el papel del juego en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y adolescentes? Yo creo que a estas alturas todos sabemos que el juego es indispensable, que los niños necesitan jugar para desarrollarse. Y de hecho a mí me gusta pensar que el juego es la manera en que la naturaleza se asegura que aprendamos lo que necesitamos aprender, haciendo que sea agradable. Claro, y teniendo el contexto necesario, ¿no? Para este aprendizaje. El niño que está jugando y está aprendiendo, para él esto es siempre una experiencia gozosa. Y me da mucha tristeza ver que todavía en nuestras escuelas, en muchas escuelas alrededor del mundo, todavía en estos ámbitos educativos, se da esta disyuntiva entre jugar y aprender, como si, como si estos dos conceptos fueran mutuamente excluyentes, ¿no? Es más, los vemos hasta como antípodas. Si tú te fijas, aprender tiene esta connotación de obligación, de esfuerzo, de trabajo, a veces de sufrimiento. Tenemos frases como no pain, no gain, la letra con sangre entra. Eh, Caray, cosas que uno dice se oyen terroríficas cuando pensamos en niños pequeños, ¿no? Cualquier cosa que sea sangre, sudor y lágrimas con niños pequeños, sentimos que no va, que no checa. Y por otro lado, cuando hablamos de juego, también solemos pensar que el juego, para hacer juego, necesariamente es libre, desinteresado, que no le puedes dar un propósito educativo, que no puedes meter la mano, porque entonces ya lo contaminaste, y entonces ya no es juego, y entonces ya no sirve, y entonces, caray, ¿por qué no pueden coexistir estos dos términos en nuestras mentes y en nuestras escuelas? Si es el plan de la naturaleza, el aprendizaje es el juego más emocionante que existe. Ah, pero ahí estamos, tercos, a que si el niño no está sufriendo, no se está quemando las venas, no está aprendiendo, ¿no? Por supuesto, hay esfuerzo en el aprendizaje, pero cuando es algo agradable, es como un juego de ajedrez, Anselmo. Si a ti te gusta el ajedrez, si a las personas que nos escuchan les gusta el ajedrez, sabrán que cuando estás en medio de la jugada, o sea, tienes realmente que moverle la neurona, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que concentrarte y muchas veces los grandes jugadores estudian incluso sus movidas, pero hay un goce, hay un disfrute, ¿no? O sea, lo haces aunque te cueste porque lo quieres hacer y porque te gusta. Entonces,
bueno, yo creo que ahí nos hace falta mucho trabajo de reconciliación de estos conceptos, que pueden coexistir perfectamente el uno con el otro, que no son mutuamente excluyentes. Totalmente de acuerdo, Elisa. Inclusive tiene beneficios que a veces se les olvida a ciertos docentes, como que a través del juego los niños pueden aprender a cooperar, resolver, a participar, a comunicarse, habilidades que son fundamentales para su desarrollo. Claro, pero también contenidos académicos. Mm. Ahí tienes, por ejemplo, la gamificación, ¿no? Que precisamente es llevar el gusanito y lo sabroso, lo picante del juego al aprendizaje, ¿no? Y es una manera, pues no quisiera yo decir de competir contra los artilugios electrónicos, sino más bien de aliarnos con ellos para un fin común, que es un mejor aprendizaje de los estudiantes. Claro, Elisa. Y los docentes que también nos están escuchando, el público también son algunos padres de familia. En ese sentido, Elisa, te quiero preguntar, ¿qué consejo les darías a esos padres que desean estimular el aprendizaje temprano de sus hijos? Ay, sería algo maravilloso si ustedes lo hicieran. Te cuento, Anselmo, les cuento, queridos docentes y padres, mi experiencia personal es, bueno, yo empecé en el mundo de la educación como mamá, enseñándoles a mis hijos, tirada con ellos en la sala de mi casa, sobre la alfombra, enseñándoles a leer. Y al mismo tiempo que les enseñé a leer, empecé a enseñarles también sobre el arte, sobre la cultura, sobre la música. Hacíamos también actividades físicas, salir a caminar, más adelante a correr, hablarles en otro idioma, si tienes la posibilidad de hacerlo, enseñarles a tocar un instrumento musical. Yo estuve estudiando violín durante un año para poder empezarles a enseñar a ellos. Bueno, yo sé que la vida de hoy es muy loca y muy ajetreada y a lo mejor no podemos hacerlo todo, pero yo les recomendaría, si tienen aunque sea 5 minutos al día, 10 minutos al día, que yo creo que todos los papás rascándole por algún huequito podemos encontrar esos minutos, desde que tu niño sea muy pequeñito, desde antes de que hable, desde antes de que camine, podríamos empezar a enseñarles a leer. Y yo sé que esto a lo mejor puede sonar como anatema, ¿no? ¿Cómo enseñarles a leer? Y nuevamente, volvemos a la situación del juego y el aprendizaje. Pensamos que enseñar a leer, que aprender a leer es esta cosa espantosa que les pasa a los niños cuando entran a primer año de primaria, que tienen que hacer las planas, que tienen que repetir las vocales hasta que se les caiga el cabello. Y leer puede ser un juego completamente diferente y feliz, un juego mucho más natural, mucho más relajado. Hay otro libro que ya es viejito, tiene sus buenas décadas, pero es el que yo utilicé como libro de cabecera, manual del usuario para enseñarles a mis niños. Y es un libro de Glenn Doman que se llama Cómo enseñar a leer a su bebé. Me cambió la vida, me hizo convertirme en maestra, me hizo descubrir mi pasión docente y por supuesto que también cambió la manera como eduqué a mis hijos. Ya los tres son adultos, el menor tiene 21 años, ya todos volaron, pero ya con esta perspectiva del tiempo puedo decirles que fue el tiempo mejor invertido y que más felicidad y cercanía me dio con mis hijos. Independientemente de que aprendieron mucho, por supuesto, y de que tienen buenas herramientas académicas y de que disfrutan del arte, de los museos, de la música, aunque no hubieran aprendido nada, queridos, simplemente ese tiempo de convivencia, cuando tú ves a tu hijo y ves la capacidad que tiene, aprendes a verlo con un respeto muy diferente, ¿no? Y el niño, la niña saben que tú sabes que ellos saben y que ellos tienen potencial. Eso cambia completamente la relación entre padres e hijos. Entonces, pues muy recomendado. Suscribo totalmente lo que comentas, Elisa. Y Elisa, normalmente al docente se le cargan muchas tareas importantes, fundamentales en el desarrollo del niño. Y tú como autoridad en esta materia, ¿qué, qué papel juega la comunidad en el desarrollo integral de un niño, de los niños? Yo creo que todos los que estamos aquí, en esta pequeña comunidad que tú has formado, Anselmo, con tu programa, eh,
todos nos podemos ver como expertos y todos también como integrantes importantes de esa comunidad. Entonces, todos, por supuesto, tenemos voz y voto. Hay un proverbio africano que seguramente todos ustedes han escuchado muchas veces, que hace falta un pueblo para criar a un niño, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con que no es solamente la responsabilidad de los padres o de los abuelos o de las escuelas, sino que todo el pueblo, toda la comunidad es responsable de dar a nuestros más jóvenes, a nuestros más vulnerables, el ambiente más rico en oportunidades y estímulos para que cada uno de ellos y de ellas pueda desarrollar su potencial. Y yo creo que esto es importante porque ahora pues que tanto se habla de la crisis global del aprendizaje, de la escasa comprensión lectora de nuestros estudiantes, de cómo la escuela les ha fallado a nuestros niños, cómo estar en la escuela no es sinónimo de aprender, y tantas otras cosas espantosas que escuchamos por todos lados y que tristemente son ciertas. Yo creo que también en toda justicia tendríamos que decir que así como la escuela quizá les ha fallado a nuestros niños de muchas maneras, también la comunidad, también la sociedad le ha fallado a la escuela, porque le ha impuesto tareas que no puede resolver la escuela por sí sola. A ver, por ejemplo, la crisis global del aprendizaje. Por supuesto que tiene que tener por lo menos algún factor pequeñito o grande o mediano que tenga que ver con la pedagogía. Pero no todo tiene que ver con la pedagogía. La violencia, las migraciones forzadas, las guerras, por supuesto la pobreza, el cambio climático y los problemas que eso conlleva, incluso en el ambiente, más calor, más polución, menos capacidad cerebral, esto es cierto, está bien investigado. Pues todo eso no lo puede resolver la escuela por sí sola. O sea, imposible. Entonces, justamente eso es lo que desde UNESCO, desde la Comisión Internacional para los Futuros de la Educación, proponemos en el reporte Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Un nuevo contrato social donde la escuela no esté sola, donde las expectativas cambian, donde ya no es la familia que va a la escuela y entrega al niño y tiene ciertas expectativas bastante puntuales y quizá no muy realistas, y viceversa, ¿no? También la escuela con las familias. Es momento de reimaginar eso, de reimaginar un nuevo contrato social para la educación, con pedagogías de colaboración y solidaridad, con que la sociedad pueda entrar a la escuela, pueda permearse dentro de los muros de la escuela y que la escuela también pueda derramarse a la sociedad, no que sea esta burbuja que vive prácticamente aislada de nuestras comunidades. Me encantaría, les voy a recomendar que lean el reporte de UNESCO, porque la segunda parte, sobre todo, tiene tres partes. La segunda parte nos habla de cómo reimaginar la educación hacia los futuros posibles de la educación, desde el punto de vista de escuelas, de docentes, de currículos y de pedagogías. Y ahí hay propuestas muy concretas de cosas que hay que pensar. Y bueno, para cerrar esta pregunta, también quisiera decir que no es que todo lo tengamos que cambiar. O sea, no quiere decir que todo lo que hemos hecho está mal, ¿no? Como suele suceder en muchos países cada cambio de administración. Todo lo anterior se tira a la basura y queremos reinventar la rueda. No, en el reporte de UNESCO invitamos a todos los componentes de las comunidades educativas y de la comunidad extendida a hacernos tres preguntas. Uno, ¿qué cosas estamos haciendo bien y debemos de conservar? Que también hay en nuestras escuelas. Dos, ¿qué cosas debemos dejar ir y ni llorarles? Y tres, ¿qué cosas podemos conservar, pero hay que darle un girito a la tuerca? Hay que reimaginar de manera creativa. Y yo creo que esa es una pregunta que todos los docentes y padres nos podemos hacer con respecto a nuestra práctica, a nuestra propia práctica educativa. Y en esto, y ya para concluir, Elisa, en esto creo que tú tienes una experiencia de éxito que me gustaría, si me lo permites preguntarte, compartir con el público que nos va a ver y escuchar. ¿Cómo surge la idea de fundar el Colegio Valle de Filadelfia? Y sobre todo, ¿cuáles han sido esos factores de éxito de ese modelo de colegio que ya existe en varios países de Latinoamérica? Bueno, Valle de Filadelfia nació simplemente porque
les conté, queridos, que yo empecé a enseñar a mis propios hijos en casa sin ser docente, sin tener siquiera en ese momento una licenciatura, ni en educación ni en nada, simplemente una mamá muy jovencita enseñando a sus hijos en la sala de su casa. Y cuando fue el momento para que el mayor de ellos ingresara a la escuela, pues ya no encontraba yo una escuela que diera el ancho a todo lo que yo ya sabía que podían hacer los niños, porque lo había vivido esos años con mis niños en casa. Entonces, después de visitar 3 escuelas, después de que mi pobre hijo conejillo de Indias estuvo en 3 escuelas diferentes, me di cuenta de que si lo que quería era una educación diferente, tenía que fundar la escuela que quería para mis hijos. Y entonces, pues que me aviento. La verdad, tengo que decir, reconociendo ahora a la distancia, pues que me azoté, queridos, porque yo no tenía todavía un título de docente, no tenía más experiencia que la de enseñar a mis hijos en casa. Y pido perdón a todos los docentes que nos acompañan porque minimicé nuestro trabajo, subestimé nuestro trabajo. Yo dije, ay, ¿qué tan difícil puede ser abrir un preescolar, un kinder y hacer con los niños que me lleguen? Pues lo mismo que hago con mis niños acá en casa. Ya me andaba. Por poquito y cierro desde la primera semana, porque me di cuenta de la enorme labor y de todo lo que no sabía y de todo lo que tenía que aprender para poder ser buena docente. Me sentía un fraude. Y si no me rendí en esa primera semana es porque tenía este compromiso con las familias, las 17 familias que habían confiado en el proyecto. Y entonces yo dije, pues ni modo, lo saco a como se pueda este año, le meto garra, corazón, sangre, sudor y lágrimas. Y cuando pase el año, que ya cumpla yo mi compromiso, me retiro, me vuelvo a mi casa con mis hijos y me olvido de todo este relajo de la escuela. Y eso fue hace 25 años. Y aquí sigo. Entonces, bueno, yo creo que cuando tenemos un sueño y cuando tenemos las ganas de hacer algo, a lo mejor no hay un momento ideal, pero si lo deseas lo suficiente y si estás dispuesto a enfrentarte con los tigres que te van a salir en el camino, ha sido realmente una labor pues, que ha marcado mi vida de manera muy positiva. El colegio en sí se basa en la premisa de que todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad. Y entonces lo mismo que yo enseñaba a mis niños en casa, lo incorporamos en preescolar y eventualmente en primaria y secundaria. Y bueno, pues son programas avanzados de inteligencia, amplias oportunidades y estimulación para desarrollar el potencial de los niños. 3 idiomas, música, arte, cultura, excelencia física, digamos que va más allá de la visión o el enfoque que tradicionalmente se tiene de una escuela, ¿no? Y bueno, pues sí, el modelo se ha repetido, se ha replicado en varias ciudades de México y en algunos otros países de América Latina. Y este 2024 les comparto con mucha emoción, porque créanme que el trabajo ha sido mucho de estos 25 años. Valle de Filadelfia fue reconocido como una de las 10 mejores escuelas del mundo en la categoría de innovación. Entonces fue algo que nos llenó el corazón. Fue como venir y validar el trabajo que todo el equipo hemos estado haciendo durante estos años. Pues qué honor y qué felicidades, enhorabuena por ese premio, No merecidamente. ganamos, no, nomás fuimos finalistas, Anselmo. Bueno, Estuvimos en los seguro top lo 10. ganará. Y Elisa, finalmente, ¿alguna reflexión o mensaje para nuestros colegas docentes que van a ver y escuchar este programa en relación a esas eh, eh, tareas de a veces que es muy ardua, muy difícil, pero muy estimulante y gratificante que es ser docente? ¿Qué nos podrías decirle a los colegas que nos van a ver y escuchar? Me gustaría repetir la idea que mencionamos hace ratito. Todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad. Todos, absolutamente todos tienen potencial. Incluso los niños que han sido catalogados con diferentes tipos de neurodivergencias o capacidades diferentes, ¿no? Ahora ya no sabe uno ni cómo mencionarlas para que sea políticamente correcto, pero bueno, todos saben a qué me refiero. Si tú tienes un niño así en tu aula, no te des por vencido.
Entre los libros que les he recomendado, Glenn Doman, que ya les recomendé, él también tiene otro libro que se llama ¿Qué hacer por su niño con lesión cerebral? Y que nos ayuda precisamente a entender cómo podemos ayudar a nuestros niños a desarrollar su cerebro y que por cierto nos va a ayudar con todos, con los niños que tengan o no tengan alguna situación específica. Y así como todos los niños tienen potencial y llevan dentro de sí la semilla de la genialidad, yo creo que todos los docentes también tenemos ese toque artístico del artesano. Si estás en la docencia, es por algo, ¿no? Eh, yo creo que aprender nos hace crecer a todos, pero enseñar nos hace grandes. Elisa, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con Elisa Guerra, reconocida con el premio Alas Beat 2015 en la categoría de Mejor Educadora en América Latina y el Caribe y finalista por 2 años consecutivos al Global Teacher Prize y por supuesto, una vez más, recomiendo ampliamente para todos los colegas, maestros, supervisores, y autoridades electorales leer un libro muy, muy importante si están comprometidos con el aprendizaje del futuro. Este libro trae muy buenas ideas y Elisa Guerra es una coautora de este libro y tiene una interesante aportación en el conjunto de trabajos. Una vez más, gracias Elisa y hasta la próxima emisión. Gracias, Anselmo. Hasta muy pronto.